La verdad es que no fue fácil conjugar todo el programa como para que no tuviera que acaparar tanto tiempo al principio. Por eso me disculpo para no parecer que he querido acaparar todo el arranque del Congreso. Simplemente, al contrario, no sabíamos cómo adecuar. Son muchas plenarias, mucho tiempo, pero yo pedirte que me acompañaras, por favor, al libro de Hechos. Versículo 20, que es el texto que fundamenta el lema de este congreso. ¿Lo tienes? Di amén. No sé, yo ya no sé qué decirte. Abre tu Biblia, síguelo en las pantallas, abre yo ya para poder leer tu Biblia. Pero bueno, me alegro porque dentro de toda la tecnología, pues, así que si tienes Hechos capítulo 4, versículo 20, di amén. Muy bien, dice la Biblia, voy a empezar leyendo desde el 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿cómo vosotros esto? Entonces Pedro, me gustaría que pudieses subrayar, depende de dónde estés leyendo tu Biblia, esa frase del Espíritu Santo, lleno él, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaron, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser caída, y en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Interesante pregunta. A veces los cristianos, creo que en esta época deberíamos de ser un quebradero de cabeza para algunos. Ellos se preguntaron: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Pedro y de Juan. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué dice? En el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Léelo conmigo en voz alta, por favor, a la de 3, porque no... Disculpa un momento, ¿sabes lo que es la voz alta? La voz te tiene que salir del cuerpo, ¿ok? A la de 3, 1, 2 y 3, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como ensayo no está mal, pero ¿qué te parece si lo hacemos una vez más? 1, 2 y 3, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabes? No me imagino yo así, con esa actitud en tu casa, chillándole a tu hermano, a tu hermana. No. Tiene que ser con carácter, con firmeza, con determinación. La última oportunidad te doy, ¿ok? Creo que tengo por ahí una moto para el ganador, no sé. No. Entonces, mira, a la de 3, 1, 2 y 3. ¿Pero qué frase?
¿Qué palabras? Seguramente no son la primera vez que tú las escuchas. Por eso cierra tus ojos un momento conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, que encuentre cabida en nuestros corazones. Y Señor, que seamos transformados, elevados a una nueva dimensión de fe, de revelación, de conocimiento, para poder seguir en pos de ti, Señor, para poder entrar y obedecer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, aquí hay dos hombres que son protagonistas en todo el texto que hemos leído. Uno se llamaba Pedro y otro se llamaba Juan. Y Pedro y Juan estaban enfrente de un grupo de crueles y corruptos, sanguinarios, que para colmo parecía ser que tenían una posición de piedad, porque eran sumos sacerdotes. Pero esos sumos sacerdotes, yo quiero recordar que fueron los mismos que condenaron a Jesús sin ningún tipo de escrúpulo. Ellos estuvieron también dispuestos, esos sumos sacerdotes, Anás, Caifás, Alejandro y toda la familia, estuvieron dispuestos también a hacer y a tener la misma actuación con aquel Pedro y Juan que estaban delante de ellos. Pero aquellos dos hombres, aquel Pedro y aquel Juan, se atrevieron a plantar cara a aquel grupo de personas sin escrúpulos, sin dudar ni tan siquiera un poco. Se atrevieron a retar, a desafiar aquel sistema político judío de la época, que al parecer no tenía en bien que ellos hablaran de Jesús y hablaran de que Jesús había resucitado de entre los muertos, porque para ellos suponía un grave problema. Quiero recordarte un texto bíblico cuando Judas va a hacer un intercambio por el cuello de Jesús, por la cabeza de Jesús. Dice: yo puedo hacer algo, yo voy y os digo quién es para que vosotros le podáis echar mano. Y recuerdo a aquellos varones judíos que deberían de haber estado al lado de Jesús, pero todo lo contrario, siempre fueron persiguiéndole, siempre fueron buscándole el fallo, siempre fueron buscándole la debilidad para que no cumpliera con su propósito y para que no cumpliera con su destino. Yo creo que también hoy hay gente que piensa para tu mal, para que tú no cumplas tu propósito y para que tú no cumplas tu destino. Y esto es bueno que lo sepas, que hay gente que invierte su tiempo, incluso sus recursos y su dinero, toda su vida para que no te vaya bien. Igual que yo también creo que hay gente en tu iglesia, en tu ciudad, hay gente aquí que estamos trabajando día y noche con toda la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón para que tú seas una persona que alcances el destino que Dios ha diseñado para ti. Porque en eso creemos, en que no tienes por qué ni servir al mundo ni un solo minuto. Y aquel Pedro y Juan estaban enfrentados, era una situación tensa, pero los hechos le respaldaban. Ahora, no obstante, leyendo este texto de Hechos capítulo 4, versículo 20, hasta el 20 quizás, yo veo en Pedro y en Juan, veo a dos hombres valientes. Y te voy a transferir, te voy a decir algunos calificativos, adjetivos que yo encuentro en ellos cuando leo este texto. Leo personas valientes, firmes, contundentes. Veo personas determinadas, veo dos hombres audaces, veo dos hombres inconfundibles, osados, atrevidos, dos hombres llenos de fe que creían ser auténticos más que vencedores. Esos dos hombres, la pregunta que a mí me generan es: ¿de verdad fueron siempre así? Porque cuando yo leo Hechos capítulo 4, yo veo a dos héroes de la fe, no sé cuántos también lo ven conmigo. Pero yo veo a dos héroes de la fe, a dos titanes, a dos valientes que no tuvieron temor ninguno a desafiar un sistema. Pero la pregunta que a mí me sugiere, ¿siempre fueron así? Estos dos hombres siempre demostraron ese valor. Quizás tú puedes conocer bien la Biblia o quizás llevas poco tiempo y no eres un lector habitual de la Biblia, pero si no lo sabes te lo digo, mira, no siempre tuvieron esa actitud. Dile al que tienes a tu lado: mira, de verdad, honestamente no fueron siempre así. Honestamente, no fueron siempre así. Dile al que tienes a tu lado también: mira, honestamente yo tampoco he sido siempre así, de guapo, de bueno, claro, no. Pero no te lo creas tanto, ya he visto algunos muy subidos, sí, no. Yo recuerdo a Pedro que le pedía a Jesús
en un momento determinado, cuando Pedro, Juan y Jacobo están en el monte de la transfiguración y ellos le dicen, no, pero Jesús, sería muy bueno para nosotros que hiciésemos unas enramadas y que nos quedemos aquí. Yo veo a un Pedro despreocupado por las personas. Veo a un Pedro que le da igual los enfermos. Veo a un Pedro que le da igual los necesitados. Cuando él se queda en el monte con Jesús viendo la gloria, con Elías, que ahí aparece, y Moisés también a su lado, veo a un Pedro nada atrevido, sino más bien quedado en la comodidad viendo la gloria de Dios. Veo a un Pedro más adelante que también él cree y empieza a caminar por el mar. No sé cuántos conocen esa escena, empiezan a caminar por el mar, pero parece ser que no le dura mucho la fe. En un momento determinado él tiene que decir, Jesús, Jesús, socórreme, ayúdame porque yo me estoy hundiendo. Entonces Jesús le tiene que rescatar del agua. No me parece ser el mismo Pedro que he leído en Hechos. Más adelante también puedo seguir leyendo el Evangelio y me doy cuenta de que Pedro es una persona de estas que, como diríamos nosotros, se le va a la cabeza. Se le va absolutamente la cabeza. De repente Pedro saca una espada cuando vienen a buscar a su maestro. ¿Y qué le hace a un soldado llamado Malco? Ni que fuese torero. Yo me pregunto, ¿qué tenía? ¿Qué le pasó a él? No sé, sacó la espada y se le fue. ¿Cuántos usan esa expresión a veces con su hermano, con su amigo? Mire, se te ha ido. Se te ha ido. Yo imagino que si Jesús le tuviese que decir a Pedro, se te ha ido. Se te ha ido. Ha sacado la espada. Se volvió loco. Dice, esto no puede ser, era temperamental. Yo no veo a un hombre estable, como lo veo en Hechos capítulo 4, sino arrebatado completamente. Recuerdo también la escena cuando Jesús le dice, mira, yo te tengo que lavar los pies. Dice, no, Jesús, tú jamás me lavarás los pies, ni se te ocurra. Como totalmente humilde. Pero me doy cuenta que después, cuando Jesús viene y le habla y le dice, mira, Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro exclama, pues no, Jesús, ahora lávame los pies, las manos, la cabeza, lávame entero. ¿Qué le pasa a este Pedro? Está completamente ido. Para mí no es el mismo que en Hechos capítulo 4 del que he leído. Algo había pasado en él. Pero no solamente eso, sino que cuando sigo leyendo la vida de Pedro, me di cuenta de que sucedieron cosas inexplicables para mi mente natural. Como una persona como Pedro viviendo 3 años, ¿cuántos años? Compartiendo 3 años con el Maestro, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con Jesús, el que él mismo había declarado que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo es posible que Pedro, en un momento de presión, de temor, de tensión, él dijera, no conozco a Jesús? Y volvieran a preguntarle, no, pero es que te reconocemos, te hemos visto en la puerta de la iglesia. No, yo no soy. Le volvieron a preguntar, sí, tú eres Pedro el que ibas con Jesús. Por 3 veces llegó a negar a su maestro. No entiendo qué incógnita tan grande esta. Incluso dice uno de los evangelios que Pedro llegó a maldecir y llegó a jurar que no lo conocía. Yo por un momento quiero trasladarte esto a nuestros tiempos contemporáneos. Imagínate que yo, voy a ponerme yo de ejemplo, imagínate que yo salgo en una revista, me hacen una entrevista y dicen, ¿usted conoce a Jesús? Y le digo, no, yo no tengo nada que ver con él. No, pero le hemos visto en Alicante que usted va a una iglesia, que es pastor de jóvenes. No, se ha equivocado, yo no tengo nada que ver. El periodista me vuelve a insistir y me dice, no, mira, es que tenemos fotos de que tú asistes a una iglesia, predicas, sirves. No, que no tengo nada. Y empiezo a insultar al periodista. Y empiezo a maldecir al periodista. Y le empiezo a... Si tú ves ese artículo, ¿qué opinión tendrías? Este se le ha ido. Tú dirías, ¿qué le ha pasado? Ese Pedro era lo mismo. Pedro, en un momento determinado, después de haber compartido tantas experiencias con el Maestro, lo abandona y jura no conocerle.
Definitivamente, queridos jóvenes, para mí, en mi opinión, este Pedro del que he leído en Hechos no tiene nada que ver con el que leo en los Evangelios. Pero no solamente eso, es que Pedro tenía un amigo, un colega, que era Juan, y de Juan opino exactamente igual. Cuando veo los Evangelios, veo un Juan temperamental, con un carácter que no se aguantaba ni él. En un momento determinado, él hizo lo que muchas veces también nosotros queremos hacer. Le dijo a Jesús, Jesús, allí enfrente de Jerusalén, ¿por qué no dices que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Dios mío, vengativo este Juan. ¿Cómo está delante de un concilio, de un jurado, de unas personas así como Anás, Caifás? ¿Cómo está defendiendo la causa de llevar el nombre de Jesús, de llevar el nombre del Evangelio de la paz? Es inconcebible. Un hombre que le había dicho a Jesús que consumiera toda una ciudad a fuego. ¿Cómo es posible esto? Jesús le reprocha y dice, pero Juan, ¿es que acaso no sabes de qué espíritu eres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No es suficiente con compartir conmigo? ¿No es suficiente con decirte yo que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? ¿Qué te pasa, Juan? Te llaman o te llamarán el discípulo del amor. ¿Cómo se te ocurre? Te lo van a reprochar durante toda la vida. Hay que confesar que también nosotros a veces somos así en casa. Decimos, mamá, ¿por qué no cae fuego del cielo y consume a mi hermano? Pero yo espero que después de estos 3 días, o consume a mi hermana, ¿no? Que después de estos 3 días, cuando vuelvas, sepas de qué espíritu eres, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen amén, amén, por favor, que me deje tranquilo. Pero aparte de todas estas bromas, yo encuentro que tanto Pedro como Juan eran 2 de los discípulos que acompañaron a Jesús allí donde iba. Jesús mismo es el que los escoge, junto con Jacobo. Y muchas veces le dice, muchachos, vamos, Pedro, Juan, Jacobo, vamos. Vamos vosotros, venid conmigo. Y cuando estaba Jesús en un momento tan delicado como en el que todo el mundo conocemos, el huerto del Getsemaní. Un momento tan delicado donde él va y le dice, muchachos, amigos, venid conmigo, orar un rato conmigo, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cuántos saben ese texto? Esas palabras que Jesús recitó, que Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, veniros conmigo. No sé cuántos han pedido oración alguna vez a alguien cuando se han sentido angustiados. Así Jesús lo hizo, se sintió angustiado y le dijo a aquellos 3, entre los cuales estaba Pedro y Juan, les dijo, venid. Cuando se dio la vuelta a Jesús, resulta que estaban dormidos. Entre tú y yo, nadie lo sabe y apenas hay gente mirando por internet. ¿Cuántos se han quedado durmiendo mientras oraban? Menos mal que hay gente que se compadece con mis miserias. Mira, yo me quedo... Y uno se pone a orar y cuando se da cuenta son las 4 de la mañana. Oré mucho, tuve sueños. Y uno se da cuenta de que... Y así, tanto Pedro y Juan, qué hombres tan atrevidos, qué hombres llenos del Espíritu Santo, pues se durmieron mientras estaban acompañando a Jesús en un momento tan importante en la oración. Así que... yo no sé, pero quiero decirle a esta generación que me doy cuenta de que hablar de la escena de Hechos capítulo 4 es hablar de una consecución de etapas. Di conmigo, consecución de etapas. Bueno, gracias por tu fe, Di conmigo, consecución de etapas. Di conmigo, momentos vividos. ¿Sabes? Fueron un cúmulo de experiencias que marcaron una impronta imborrable en todo su ser. En otras palabras, fueron marcados en su manera de pensar, fueron marcados en su carácter, fueron marcados en su creer, fueron marcados en su hablar, fueron marcados en su hacer. Pero hasta ese momento habían vivido muchas experiencias, y quiero ir perfilando el mensaje que quiero dejarte de parte de Dios y le pido al Espíritu Santo que encienda tu corazón, que abra tus sentidos para que esa palabra cobre una dimensión poderosa dentro de ti. Porque son experiencias que por sí solas no fueron suficientes para que ellos obtuvieran la valentía y la decisión de no callar. Hubieron algunas cosas impresionantes
Pero voy a decir algo más, no solamente impresionantes, sino imprescindibles. Hubieron algunas cosas innegociables, como las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos han leído los evangelios y han leído acerca de las parábolas? Cómo Jesús enseñaba. Pero déjame decirte algo en el día de hoy. Mira, no es suficiente con las enseñanzas. Porque Jesús enseñó y enseñó una gran cantidad de cosas. Jesús enseñó en diversos lenguajes. Jesús enseñó en un lenguaje estrictamente de ley, que apenas algunos eran capaces de entenderle. Y también Jesús enseñó en un lenguaje como de parábolas, con ilustraciones. Él empezó a ver una semilla de mostaza y empezó a dar una enseñanza en cuanto a la fe. Empezó a ver los pájaros, las flores, que ni trabajan ni hilan, pero mira cómo Dios las viste. Y empezó a enseñar de una manera ilustrativa para que la gente pudiese entender, para que las personas pudiesen quedarse con sus enseñanzas. Pero déjame insistir en esto, que no es suficiente con que solamente llenes tu cabeza de información. No es suficiente con eso. Hoy en día tú abres tu red social, hoy en día tú abres tus perfiles y ves frases de todo tipo en las cuales incluso yo de manera personal aprendo, reflexiono, me quedo con lo que me vale, con lo que no, lo desecho, pero ve como una marea de inteligencia, ve como una marea de reflexión. A veces incluso se eleva la mentalidad humana por encima de la sabiduría de Dios. Y todo esto tiene el único objetivo de sembrar en ti algo, de dejarte con un mensaje. Pero de igual manera, Jesús también nos dejó toda clase de enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy seguro también de que tú vas a tu iglesia, de que tú vas a tu congregación y tu pastor te enseña la palabra. Te da enseñanzas, te hace un mensaje expositivo, tú aprendes de todo lo que Dios te quiere enseñar. Y ahí hay líderes, personas que te enseñan la palabra. Pero, insisto, esto por sí solo no es suficiente. Hay gente que profundiza en la mera información, pero nunca profundizará en una completa relación con el Señor. Pero no solamente eso, es que tampoco fueron suficientes con las señales. Mira, no solamente escucharon enseñanzas, sino que Pedro y Juan también vieron señales de todo tipo, de las cuales ojalá tú y yo hubiésemos sido testigos de algunas de ellas. Ojalá yo hubiese puesto todo mi dinero por poder ver eso. Y fíjese lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que enfermos fueron sanados, paralíticos, cojos, leprosos, aquella famosa mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos milagros nos cuentan los Evangelios? ¿Cuántas señales ellos pudieron ver? Muertos resucitar, aquella hija de Jairo que estaba postrada, muerta, pero que Jesús allí delante de ellos una vez más le dijo: esta niña no está muerta sino duerme, a ti te digo, levántate. ¡Wow! Y volvió a la vida, impresionante. ¿Cuánto le gustaría ser testigos de esas cosas? Déjame decirte que debemos ser testigos de esas cosas. Pero no solamente eso, veo un endemoniado. ¡Oh, y no digas endemoniado! Eso no queda bien en la sociedad actual. Pues mira, era un endemoniado, el endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno. Tenía una fama de loco en medio de su sociedad, en medio de su entorno. La gente no quería acercarse a él. Y hoy en día el diablo está muy interesado en que cerremos la boca, porque no queda bien esto, que digamos que los endemoniados pueden ser libres en el nombre de Jesús. No es que pueden, es que deben ser libres en el nombre de Jesús, porque el Señor los ama. Pero claro, esto no queda bien. ¿Qué dirán? Hay que ser prudente. Y hay veces que la prudencia mata la fe. La prudencia empuja a la fe al cajón de los recuerdos, cuando el Señor nos ha llamado a ser luz. Por lo menos eso yo veo en la Biblia. Y entonces me doy cuenta de que no solamente vieron ese tipo de señales, sino que vieron la comida multiplicarse. ¿Cuánto le gustaría ese milagro? ¡Wow! Ese milagro sí hubiese sido bueno, ¿eh? Comprar un menú y de repente tener dos. Comprar una pizza y de repente tener una pizza mediana y de repente tener una familiar. Con una poquita de comida comieron más de 5.000 personas.
Eran milagros asombrosos. Cuando los discípulos recogieron las cestas, la Biblia cuenta que habían 12 cestas llenas de comida. ¡Qué milagros, qué señales! Pero déjame decirte algo más. En este tiempo en el que yo estoy viviendo, y estoy viviendo junto contigo, veo personas que ven los milagros de Dios, pero no los creen en su corazón. Veo personas que pueden ser testigos de algo realmente asombrosos, pero no son capaces de venir arrodillados y humillados delante de su Salvador, que también es el mismo que sana, que libera y que trae paz al corazón de la gente. He visto gente en este tiempo exactamente igual que esos leprosos que fueron sanados. He visto gente decir: Señor Jesús, sánanos, y dice: id y mostraos a los sacerdotes. Aquellos leprosos se fueron, y mientras iban, la Biblia nos cuenta que fueron limpiados, que fueron sanados de su lepra. Pero realmente venir postrados a los pies de Jesús solamente vino uno. Jesús le preguntó, dice: ¿y el resto y los 9 dónde están? Dice: no sé. Dice: ¿solamente tú has venido? Sí, solamente yo he venido. Ese perfil de incredulidad que existe hoy en la sociedad actual, gente que te puede llegar a reconocer que Dios existe, que algo tiene que haber, gente que puede decir: sí, esto puede ser, claro, ha sido Dios, lo ha hecho, pero en su corazón no tienen la intención ni siquiera por asomo de inclinar su corazón delante de Jesús. Por eso llego a la conclusión también de que no es suficiente con ver y ser testigos de las señales. También me doy cuenta de que no es suficiente compartir un espacio y un entorno. Di conmigo: espacio, entorno. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Compartieron 3 años espacio y entorno con Jesús. ¿Cuánto hubieses dado tú por compartir 3 años con Jesús? Nada. Bueno, está bien. ¿Cuánto hubiese dado algo? Levanta tu mano por lo menos. ¿Cuánto hubiese dado algo por estar con Jesús? Es decir, algo. Bueno, no hace falta que lo tengas como algo, porque puedes estar todos los días con Jesús. Pero de esta manera, igual que ellos, compartir codo con codo. Decir, qué privilegio tan grande. Pero también me he dado cuenta, hoy me parezco al predicador en Eclesiastés, me doy cuenta, pero me doy cuenta en serio. Y te hablo con el corazón abierto, me doy cuenta que tampoco es suficiente compartir un espacio. ¿Cuántos muchachos veo que hacen 10, 15, 20 años que vienen a la iglesia? ¿Cuántos muchachos incluso puedo ver que su familia es una familia de bien, que creció en el Señor, que lo educaron en los valores cristianos? ¿Cuánta gente puedo ver que incluso puede estar semanas y te invito a algo? Congrégate, ve a la iglesia, lo sientas o no lo sientas, ve, porque eso sí te va a bendecir, lo otro no. No, pero congrégate, no te lo inventas tú, no, la Biblia lo dice, no dejar de congregaros, ves a la iglesia, no faltes a tu reunión juvenil, no dejes que la incredulidad acapare tu corazón, cree que el Señor algo bueno hará con la juventud en la iglesia donde tú estás, créelo así. Pero me doy cuenta de que compartir un entorno y un espacio no es suficiente tampoco, porque veo también que a veces hay desánimo y veo cómo las personas tienen que luchar con eso y muchos abandonan. Y hay veces que incluso abandonan por cualquier motivo realmente infantil. No, es que ya no me saludó y ya no voy. Y ya no te adjunto. Y ya no quiero saber nada porque entonces me dijo el responsable de la danza, me dijo que no danzara. Y me dijo el otro que no, y ya no voy, no quiero saber nada, porque no me estrecharon la mano y no quiero saber nada. Y a veces actuamos como algunos niños malcriados por los rincones. Y mira que compartimos espacio, tenemos vida de iglesia, pero eso no llega a transformar nuestros corazones. Entonces me doy cuenta de que por mucho que hubiésemos deseado estar con Jesús 3 años, mi pregunta es, ¿yo hubiese sido diferente a Pedro y a Juan? ¿Hubiese actuado de manera diferente en aquella noche que me sentía perseguido como Pedro? Me di cuenta, queridos jóvenes, me di cuenta que soy absolutamente igual de miserable que estos hombres. Me di cuenta de que tengo, como dijo Pablo, la mugre dentro de mí, que el mal mora en mí, que el mal está en mí,
Pero también me doy cuenta de algo, que gracias a Dios por su don inefable, gracias a Dios por Jesucristo, que Él es el que me habilita, es el puente, es el que me da la oportunidad, me da el chance, me da el puente para que yo pueda ser diferente en la vida. Y eso es lo que quiero cerrar el mensaje con eso, si los chicos de la música pueden venir. Quiero que guardes esta frase: una nueva condición es una nueva identidad. Una nueva condición es una nueva identidad. Dilo conmigo, una nueva condición es una nueva identidad. ¿De qué condición hablo? Había algo que todavía no había sucedido en la vida de Pedro y de Juan. Jesús mismo lo dijo. Jesús le dijo a ellos: vosotros hay cosas que ahora no entendéis, pero luego las entenderéis. Porque Jesús estaba hablando de alguien que todavía tenía que venir, que era la tercera persona de la Trinidad, la persona del Espíritu Santo. Y esa persona del Espíritu Santo todavía tenía que venir. Jesús ya había resucitado y le dijo a aquellos discípulos: esperad en tal lugar orando a la promesa del Padre. Y me doy cuenta de que en esta generación, en este tiempo en el que vivimos, queridos jóvenes, necesitamos un impacto del Espíritu Santo. No te puedo hablar de estrategia, no te puedo hablar de método, no te puedo hablar de formalismo alguno que te permita ser diferente, porque no lo hay. Déjame serte totalmente honesto y sincero con lo que siente mi corazón y cree mi espíritu. No hay forma, método ni estrategia que a ti te pueda habilitar para extender el reino de Dios, que a ti te pueda habilitar para enfrentarte a Anás, a Caifás, a los jueces de esta época y decir: yo creo en Jesús y yo creo en sus milagros y yo creo en su poder. No hay nada salvo el poder del Espíritu Santo. No hay nada. Por eso Pedro entiende algo. Discúlpame que te hable con esta pasión, pero me quema adentro. Pedro dijo, cuando vino el día del Pentecostés, él dijo algo: no, estos jóvenes, esta gente no están borrachos, esta gente no están ebrios, sino que esta gente es lo que dijo el profeta Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que es. Es una nueva etapa que se abre en la humanidad. Es una nueva etapa que se abre en el corazón de la gente. Habíamos visto, pero en realidad no habíamos visto nada. Habíamos oído, pero en realidad no habíamos entendido nada. Habíamos tenido al Señor y Salvador al lado nuestro. Habíamos tenido la revelación de algunas cosas, pero en realidad no habíamos entendido lo suficiente. Hasta que el Espíritu Santo no viene sobre tu vida. Y yo sé que mis propias palabras en esta noche deben de ir sazonadas con ese poder del Espíritu Santo, para que tú entiendas, para que tú recibas, para que tu mente sea libre en el nombre de Jesús. No sé cuántos pueden levantar su mano en esta noche y recibirlo y decirle: Señor, rompe estructuras en mi mente, Señor. Yo me despojo de hasta ahora, Señor, de todo lo que he pensado, de todo, Señor, lo que he confiado en el brazo de carne, pero confío en el poder del Espíritu Santo, lo que habilitó a una iglesia, lo que habilitó a unos hombres sin letras y del vulgo, sencillos y a veces incluso ignorantes, insuficientes, pero bajo el poder del Espíritu Santo lo fueron todo. Llegó el Evangelio a tu casa, llegó el Evangelio a tu vida, porque aquellos hombres creyeron en la promesa del Padre. No sé cuántos lo pueden creer hoy. Por eso una nueva condición te da una nueva identidad. Dijo Juan en primera de Juan capítulo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Queridos jóvenes, ahora somos. ¿Cuántos lo pueden creer? Levanta tu mano. Di: ahora soy. Vamos, dilo: ahora soy. Ahora soy. Ahora soy. Di, en el nombre de Jesús, ahora soy. Me declaro hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y yo creo en esto. Yo creo en que necesitamos en esta generación ser absolutamente llenos del Espíritu Santo, porque no hay capacidad en ti
Déjame que te pinche el globo por si acaso pensabas que tenías... No eres competente por ti mismo, lo siento, no la tomes conmigo, lo dice la Biblia. Si quieres alguna hoja de reclamaciones, tenemos hojas de reclamaciones celestiales, puedes reclamar al cielo si quieres. Pero no hay ninguna condición en ti que te habilite. Sin embargo, cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre ti, no hay quien se ponga delante de ti para que tú temas. No hay Goliat, no hay consejo, no hay desafío tan grande como para que tú no creas que de esa Dios te librará. Pero te tiene que ser revelado, tienes que ser completamente lleno, tienes que ser completamente quebrantado en tus estructuras pensantes. Por eso yo creo que ahora soy hijo de Dios y esa condición marca una identidad en mí. Esa condición de hijo marca una identidad en mí. Porque yo no te estoy hablando de que no callaremos en un simple ánimo a que evangelices. No, estoy hablando de carácter, estoy hablando de identidad, de que tú te atrevas, a plantar cara en esta sociedad, en este mundo actual en el cual vives, que te seduce cada día lo intenta, cada día llama a tu puerta. Me da igual lo que hagas en tu gesto, está todo bien. Yo sé que el mundo, sus filosofías, todos los días llaman a tu puerta. Pero ¿qué somos sin Dios? ¿Qué somos sin Jesús? Por eso cuando a ellos les fue revelado, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entendieron quién era Jesús para ellos. Jesús no solamente fue un compañero de 3 años, sino que ahora todas las enseñanzas cobraron una nueva dimensión. Los milagros cobraron una nueva dimensión. Porque ahora ya no estaban a las faldas de Jesús, ahora ellos eran los protagonistas. Y ahora Jesús no estaba fuera, sino que ahora el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estaba dentro. Aquellos pequeños Cristos, no sé cuánto lo pueden creer, levante su mano, aquellos pequeños Cristos que están dispuestos a difundir, a regar España con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, a decir, Señor, algo bueno, tú harás en nuestros días. Ponte en pie en esta noche. Di, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, ven sobre mí. Ven sobre mí, Dios. Cuando tu gloria desciende a un lugar, dile, Señor, que tu gloria venga aquí hoy. Que tu gloria descienda hoy con poder. Señor, te necesito, Dios. Te necesito, Jesús. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Dile, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Y dile, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Señor, en tu nombre, Dios. Llena este lugar. Por eso la Biblia dice que hemos recibido ese espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Señor, te adoramos. Dile, Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Señor, quiero que mi estructura pensante, mental sea quebrantada. Señor, quiero dejar de confiar en mis capacidades y aferro al poder de tu Espíritu Santo en este tiempo. ¿Cómo resistiré sin ti, Señor? ¿Cómo, Señor, plantaré cara, Señor, al desafío de la vida sin tu poder? Señor, dependemos de ti, Dios. Por eso ven. Y ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Llena este lugar. Dile, cuando tu gloria
Cuando tu gloria, Señor, llena mi vida. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Señor, lo creemos, lo creemos. Hay una generación de valientes, Señor, que está dispuesta a no callar. Levanta tu mano y dile: Señor, yo creo en eso. Yo creo en eso. Señor, creo en eso. Vamos, dile: derrama tu gloria. Derrama tu gloria.